Soy Juana Costa. Soy Ana Hidárraga. Soy María Paula Caparroso y esto es Guerreras. Mujeres valientes, mujeres extraordinarias, mujeres de fe, mujeres guerreras que han dado grandes batallas por la verdad. Bienvenidas a este podcast. Bueno, bienvenidas a este nuevo episodio de Guerreras. Quiero empezar con una frase que ya habíamos dicho en un programa anterior. Esta es la verdad. Así describió la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, Edith Stein, nuestra guerrera de la resistencia de la que ya habíamos hablado. Esta frase es muy poderosa. Desde ese momento yo quedé con la espinita, desde el momento en que hablamos de Edith Stein y lo que había dicho de la autobiografía de Santa Teresa, yo quedé con la espinita de leerme la autobiografía y de verdad, menos mal que pude hacerlo porque es súper interesante. Santa Teresa de Ávila es una mujer realmente excepcional, con una vida que los va a mantener a todos ustedes todo el tiempo enganchados en la historia. Es súper aventurera y van a ver cómo uno no puede desprenderse ni un momento de la historia de ella. Hoy les vamos a hablar de la primera doctora de la iglesia, la primera carmelita descalza y por eso toda una pionera, Santa Teresa de Jesús o de Ávila. Santa Teresa desde niña era pues muy aventurera, le gustaba realmente mucho las aventuras y como aquí tenemos una guerrera con 4 hijos, súper aventureros también, todos unos personajes como ella dice todo el tiempo, ¿quién mejor que Juana para contarnos un poquito de la infancia de esta mujer? Sí, efectivamente, mis 4 chiquitos son unos personajes y cuando estaba leyendo la historia de Santa Teresa, de cuando estaba chiquita, pues me acordaba mucho a mis hijos. Bueno, Santa Teresita nació en Ávila en 1515. Su nombre, digamos, de pila fue Teresa de Cepeda y Ahumada. Y en su autobiografía Las Misericordias de Dios, pues ella habla con mucho, pero mucho cariño de sus papás. Y se refiere a ellos como unos padres inmensamente virtuosos. Y ella cuenta cómo su mamá siempre la llevó mediante la oración a enamorarse de Dios. La importancia, digo yo, de enseñarle desde muy chiquitos a los niños a orar y que realmente con la oración se pueden comunicar con Dios, dialogar con Dios, ¿no? Que es un diálogo. Y ella se enamora así de Dios, orando desde muy chiquita. Y también habla, pues, de manera muy hermosa de sus 3 hermanas y sus 9 hermanos, ¿no? Como personas también muy virtuosas. Y como siempre, todos tenemos por ahí, sobre todo en las familias numerosas, de pronto un hermano o una hermana favorita o favorito. Y en este caso, su hermano favorito era Rodrigo y siempre fue su compañero de aventuras. Ella cuenta que les gustaba mucho leer juntos la vida de los santos, ¿no? Y especialmente les conmovía mucho la vida de los mártires. Otra grande lección para nosotros porque realmente leer la vida de los santos como los grandes héroes que realmente son con los niños, pues dará fruto aunque no nos demos cuenta inmediatamente. Y por esa razón ella y su hermano Rodrigo acordaron que se iban a escapar a tierra de moros, que hacía pues obviamente referencia a la presencia del Imperio Turco en España y que iban a ir a morir mártires, ¿no? A que les quitaran la cabeza y que así entregarían su vida por Jesús. Y imagínense, o sea, a Santa Teresa cuando se les ocurrió esta idea loca, pues tenía solo 6 años y en efecto van y se escapan, intentan cumplir esta aventura, pero su tío los encuentra y pues no les permite continuar con este plan, ¿no? Entonces ellos no se rindieron, como ya no se habían podido ir a ser mártires, pues entonces intentaron ser ermitaños, ¿no? Entonces lo que hicieron fue que cogían piedritas y trataban de construir un lugar para vivir como ermitaños con su hermano. Y claro, pues no era que fueran los arquitectos más hábiles, entonces se les caían las piedritas de lo que trataban de construir. Y pues ella dice que esto era muy frustrante, pero años después se daría cuenta cómo esto en todo caso le dio una gran devoción en su vida, ¿no? Y pues por supuesto también jugaba a ser monja. Ya veríamos que eso sí tendría frutos después. Su mamá murió cuando ella estaba muy joven, tenía solo 33 años y ella sufría de muchas enfermedades. Y pues en ese momento Santa Teresa tenía solo 14 años. Y ella cuenta que pues cuando murió su madre, ella fue a la Virgen María y le dijo a la Virgen María frente a una imagen con muchas lágrimas que ella fuera su madre desde ese momento. Qué hermoso. Y pues esta figura tan piadosa, pues como a todos nos puede ocurrir,
se desdibuja un poco en la adolescencia, ¿no? Entonces aquí le voy a dar la palabra a la más cercana a la adolescencia, que es Maps, para que nos cuente este periodo de la vida de Santa Teresa. Pues sí, Juana, realmente leer la autobiografía de Santa Teresa es muy hermoso porque eventualmente hay mucha naturalidad, pero como nos decías, se desdibuja un poco la cosa en la adolescencia. De hecho, eso que nos contabas de que soñaba con ser monja y jugaba a ser monja, tal, bueno, en la adolescencia ella era enemiguísima de ser monja, y pues eso es muy, muy chistoso, ¿no? Porque eventualmente se deja llevar por las vanidades, por la honra que el mundo le ofrecía, pero pues eso de dejar el mundo como que no estaba muy, muy presente. Pero su padre, muy sabio, para alejarla de todo lo que ella estaba viviendo, dijo, vamos a llevarla al monasterio de Ávila, al monasterio de las Agustinas. Y ella cuenta que allí pasaba y pensaba en el miedo que tenía de ser monja, pero también en el miedo a casarse, que eso pues realmente es fundamental. Entonces es bastante alentador ver cómo esa angustia de Santa Teresa, de esta tremenda santa, pues en sus primeros años empieza a descubrir su vocación. Entonces, ¿cómo terminó como monja? Pues así como cuando era niña, convenció a otro de sus hermanos, bastante tremenda y cercana, pero bueno, como buena familia numerosa, le dice a Juan que se fuera de fraile. Así que los dos se escaparon y ella terminó en la Encarnación de Ávila. Y es supremamente bonito cuando cuenta que ese paso por la adolescencia, los vacíos que dejó, y luego viene y dice que ese momento en el que entró en la Encarnación fue muy feliz. Dice que mudó Dios la sequedad que tenía mi alma en grandísima ternura. Es tan real toda esa forma en la que escribe, y aquí es como empieza esa vida religiosa, pero realmente vemos cómo Dios se encarga de transformar esas cosas que tenemos en el interior. Y pienso en una canción que escuchaba esta mañana, que se llama Luz, de Timo, que salió hoy, de hecho, y decía cómo llegaste tú con tu luz a transformar las guerras que hay en mi corazón. Entonces pienso como un poco en eso, la sequedad, las guerras que no tiene, Dios realmente pues las termina transformando. Así que no sé, Juana, vuélvenos a contar un poco de esa vida religiosa y todo. Sí, la verdad es que nos tiene que llenar de mucha esperanza esto, y yo pienso en tantas mamás que sufren tanto, ¿no? Porque sus hijos adolescentes o jóvenes se han alejado tanto de Dios, a pesar de que ellas les han enseñado tanto sobre el Señor en su infancia y les han enseñado a orar, algunos más que otros, pero cómo esto puede ser de frustrante. Y sin embargo, el Señor todo lo tiene planeado. Y qué bonito siempre tener esta esperanza de que finalmente volvemos a casa. A mí me pasó en mi vida y volvemos a casa. Y eso no significa que ya la conversión esté completa, la conversión es para toda la vida. Pero qué bonito saber que el Señor nos atrae y siempre nos llama, siempre nos llama. Y bueno, esa inocencia con la que ella se acercó a nuestro Señor, pues dio esos frutos después, ¿no? Y luego la despejó de todos esos miedos, la llamó y la llenó de gozo después de eso, ¿no? Y no es porque su vida después de ahí en adelante no tuviera problemas, y esto también es muy bonito, ¿no? Ella carga con la cruz después de eso, pero quizás la carga de una manera muy distinta, ya con la certeza de que esa cruz pues es la voluntad de Dios, ¿no? De hecho, el primer año que ella vivió en la Encarnación sufrió de muchas enfermedades, se desmayaba constantemente y parecía que era un tema de que sufría del corazón, y algunos biógrafos señalan que se trataba de episodios muy intensos de epilepsia. Ella después va a describir estos dolores porque esto le causaba mucho dolor. Ella duró 3 meses muy enferma, incluso le dieron el sacramento de la unción porque pensaban que se iba a morir, que ya estaba desahuciada. Y ella cuenta cómo esos dolores tan fuertes hacía que los nervios se le recogieran, o sea, se entumecía completamente. Y sin embargo cuenta que en esa experiencia de dolor y de sufrimiento, ella vivió una unión impresionante con Dios y de abandono a su voluntad, de confianza. También nos hace reflexionar mucho de hoy en día, ¿no? Que cómo nos cuesta sufrir y cómo la sociedad ve el dolor y el sufrimiento como algo negativo. Esto, muchos santos, San Pío Pietrelcina, que es uno de mis favoritos también, ese sí no lo vamos a tratar en guerreras porque estamos solo tratando mujeres. Sin embargo, San Pío nos enseña mucho a ese valor del sufrimiento y del dolor para acercarnos más a Dios y para reparar por tantas cosas, ¿no? Entonces, luego de su enfermedad, ella tuvo un periodo de sequedad en la oración. También muchos santos y santas han vivido este periodo, eso es impresionante, ¿no? Y hubo un momento en que se volvió a sumir de nuevo en las banalidades, y esto la atormentó mucho durante toda su vida, ¿no? Y este sí es el periodo que ella llama como de conversión. Fíjense que el periodo que ella llama de conversión no es exactamente cuando entró al convento, sino después.
Y esto también tiene que ver con la vida de muchos santos. También, de nuevo, si nosotros vivimos periodos de sequedad, de dificultades, hay que saber que el Señor también nos está acercando a nuestra propia humanidad, a nuestras debilidades, para luego ayudarnos a realmente abandonarnos en Él. Y en 1555, frente a una imagen de Jesús llagado, ella se sintió muy conmovida porque cayó en cuenta de lo que realmente el Señor sufrió en la cruz por nosotros, por cada uno, ¿no? Que el Señor murió por ti, por mí. O sea, no por todos, como dicen, sino por ti, específicamente por ti. Y fue tan fuerte lo que ella sintió. Ella dice que se sintió tan mal, sobre todo, de no haber agradecido suficientemente las llagas de Cristo, ¿no? Y que sintió que el corazón se le partía de dolor. Y entonces se echó a llorar, pidiendo que el Señor le diera mucha fuerza y la devoción necesaria. Y ese fue un momento que hizo que su vida mejorara, su vida espiritual mejorara considerablemente. Y leyó las confesiones de San Agustín, que por supuesto le inspiraron mucho, porque ya sabemos que San Agustín también vivió este periodo de absoluta banalidad en su vida, ¿no? Las lágrimas de su madre Santa Mónica fueron las que lograron esa conversión, y esto la inspiró mucho a ella, y sintió como esta llamada a esta oración, y este sentido también de la oración de Jesús en el huerto. Me llama mucho la atención que ella se sentía muy devota a esa oración de Jesús en el huerto, igual que San Agustín, y esto es realmente muy hermoso, porque son esas personas que están llamadas a sentir como este dolor, acompañar a Jesús en ese dolor. Y ella vivió experiencias místicas muy fuertes en el monasterio, tanto así que incluso fue acusada y absuelta en la Inquisición. Y pues ella misma tenía muchas dudas de estas experiencias que vivía, y por eso constantemente iba a su confesor, a su director espiritual, para que le aclarara si lo que estaba viviendo pues era conforme a la doctrina de la Iglesia, o pues efectivamente estaba teniendo episodios, digamos, de locura o pues de desviación, ¿no? Y hay dos experiencias muy fuertes. Una en la que ella pudo ver el infierno. Y aquí sí los invitamos también, o las invitamos a leer esta escena tan bonita que ella describe, ¿no? Que ella se halló, sobre todo, que sintió que su alma iba para allá, o sea, sintió que se merecía el infierno, y no se nos puede olvidar también a nosotros que por nuestros pecados realmente pues podemos merecer estar en el infierno. Y ella decía que veía ese lugar, sentía ese lugar tan espantoso, ¿no? Y realmente decía que los dolores que ella sentía ahí eran indecibles. O sea, ella que había sentido dolores en la vida, que los médicos le decían que los dolores de epilepsia eran los más duros que uno puede sentir humanamente, decía que eso no se parecía ni siquiera en lo más mínimo a los dolores que ella estaba sintiendo en el infierno, ¿no? En un lugar absolutamente horrible, lleno de pestilencia, en olor, ¿no? Muchas sabandijas, ¿no? Los demonios. Se sentía como en una pared, como en una alacena en donde la habían metido, que era un espacio muy estrecho, y saber que estando ahí ese dolor o ese sentimiento iba a ser eterno, ¿no? Pues por supuesto, como muchas de las santas y santos que han visto el infierno, pues dicen que es muy difícil de describir con palabras humanas, y esto pues fue una experiencia que también le marcó muchísimo su vida y su experiencia también con la conversión, con el dolor, con la oración. Y tuvo otra experiencia mística muy hermosa, que de hecho hace parte de una obra de arte que es muy linda, cuando ella ve un ángel, ¿no? Que le ve las manos con un dardo, con una flecha de oro con fuego al final, y que le traspasa el corazón, o sea, esa flecha que le traspasa el corazón y que le llegaba a las entrañas, y que al sacar esa flecha ya le parecía que llevaba consigo como abrazada totalmente el amor de Dios, o sea, se dejó flechar por el amor, qué bonito, ¿no? Como realmente, o sea, literalmente flechada por el amor de Jesucristo. Y esta es la inspiración de una obra que se llama Éxtasis de Santa Teresa, como les decía, que es de Bernini, y que es una obra muy hermosa, que ojalá la puedan ver cuando oigan este episodio, y cómo ella se ve, ¿no? Sumida como en una nube, elevada y abrazada por ese amor de Dios, llena del amor de Dios, en éxtasis, como lo dice el nombre de la obra. Pero bueno, además de todo esto que hemos visto tan increíble en su vida, un asunto súper fundamental fue la fundación de la Orden de las Carmelitas Descalzas, ¿no? Que en su momento era toda una revolución, ¿no? Cuéntanos, Ana. Sí, pues era tremenda revolucionaria. Ella pasa por este momento de banalidades, incluso estando en el convento, y ella se volvió muy crítica luego del que ella llama su momento de conversión y de estas experiencias, que además, ahorita que Juan hablaba de la visión que tuvo del infierno, ella también dice cosas muy bonitas después de esto. Dice como: el Señor me permitió ver de lo que me estaba salvando, de lo que me había salvado, y es de verdad muy, muy hermoso.
Entonces ella empieza a volverse muy crítica porque, y pues algunos otros autores también lo reseñan de la época, que había conventos que eran más parecidos a un club social, ¿no? Las personas estaban ahí más recibiendo visitas, como casi que en el mundo normal, más preocupados por la honra del mundo que por vivir la vida religiosa. Ella empieza a preocuparse mucho por esto y se vuelve empieza a volverse muy rigurosa con su propio silencio, con su propia oración, lo que también llamó mucho la atención de algunas personas que la veían como con un tinte crítico. Entonces ella empieza a pensarse la reforma, también como inspirada en la reforma de los franciscanos. Entonces en 1562 fundó el primer monasterio en San José de Ávila, y pues después fue llamado Carmelitas Descalzas por una característica muy particular, pero esta que fue que Santa Teresa y pues las demás monjas que ella recibió se descalzaron para empezar a usar sandalias o de cuero o de madera, y esto iba atado a la austeridad en el vestido también. La vida del convento era muy austera, se abstenían de comer carne 100%. Tenían periodos extensos de ayuno y de silencio, y era también una de las cosas que ella también criticó mucho era que los conventos de la época había muchas mujeres viviendo juntas, muchas, lo que impedía un poco el silencio y pues es el trato cercano con Dios. Entonces pasó de un convento de más de 100 monjas a el de ella tenía entre 13 y lo máximo fueron 20 personas ahí viviendo para vivir esos reales periodos de silencio y contemplación. Después de esta fundación del convento de San José de Ávila, ella pues siguió la fundación de 16 conventos por toda España e incluso unos carmelos masculinos en conjunto con San Juan de la Cruz, que hablando otra vez de Edith Stein, ella, su obra maestra también cuando estaba en el Carmelo fue un comentario a la vida de San Juan de la Cruz. Entonces vemos cómo están todos súper relacionados. Esta reforma, sin embargo, pues tuvo muchas dificultades porque, claro, era una visión muy novedosa y revolucionaria de cómo vivir la vida religiosa. Entonces generó muchas discusiones con sus superiores e incluso con sus confesores. Algunos otros biógrafos dicen que sus confesores eran muy jóvenes y no terminaban de entender cómo esta visión tan ambiciosa en el buen sentido de esta mujer, y como que no entendían para dónde iba. Incluso el nuncio papal en España para ese momento la llegó a calificar de fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz, porque claro, ella andaba además por toda España, una mujer en el siglo XVI viajando, fundando conventos. Era de verdad muy extraño para la época. Entonces, claro, imagínensela, ¿no? Mujer, monja en esa época, atravesándose España, dándose todas las peleas con las máximas autoridades, y pues todo esto por su amor por la oración, la contemplación y sobre todo por Cristo, porque ella cuenta pues las dificultades que enfrentaba, no como vanagloriándose de su valentía, sino como una verdadera necesidad de volver a esa contemplación y silencio. Es pues además muy interesante ver cómo esas aventuras quedaron relatadas en sus textos, que de verdad súper invitados a leerlos, es de las cosas más hermosas que yo haya leído. Y pues además de esto hay una reflexión que a mí me causó como ver todos estos textos que ella escribió, y es que la vida de Santa Teresa, además de ser muy emocionante, es muy real, como muy natural y muy reveladora de las cosas por las que todos podemos pasar. Ustedes ya hablábamos del periodo ese que da en la oración, pero también ella en muchas partes de su autobiografía, y cuando ella decide esta nueva orden es porque decide que tiene que alejarse de la ocasión porque se ve muy tentada, y la verdad para mí eso fue muy revelador, pues porque uno a veces no se da cuenta que todos podemos pasar por estos momentos. Pero pues además de esta revolución en la fundación de la orden, decíamos al comienzo que ella fue la primera doctora de la iglesia. Y a mí pues me encantaría que Maps nos contara un poco qué es eso, primero, de ser doctora de la iglesia y por qué es tan importante ser una doctora de la iglesia. Pues sí, Anita, tal como lo dices, el 27 de septiembre de 1970, el Papa Pablo VI proclamó a Santa Teresa de Jesús como la primera mujer doctora de la iglesia. Qué importante, ¿no? Porque claro, este es un
un título, por decirlo así, que tiene muchas características, pero que realmente da una categoría en parte especial dentro de todo. Entonces, como es la primera vez que hablamos de una doctora, pues vamos a explicar qué significa y qué es lo que dice el Papa Benedicto XIV sobre quién puede ser un doctor de la Iglesia. Entonces, un doctor de la Iglesia debe tener las siguientes características. Primero, una doctrina excelente. Luego, un alto nivel de santidad, que claro, uno a veces piensa en la santidad como algo súper lejano, pero también es pensar en cuánto amor puso al momento de recorrer su camino y con cuánta heroicidad vivió esas virtudes. Entonces, vivirlas a un nivel máximo, que se vea ese amor. Y además una declaración del Papa o de un concilio general legítimamente reunido. Y luego, Pablo VI en la proclamación señaló: la vemos además como reformadora y fundadora de una histórica e insigne orden religiosa, como escritora genial y fecunda, como maestra de vida espiritual, como contemplativa, incomparable e incansable alma activa. Qué grande, única y humana, qué atrayente es esta figura. Entonces ahí eventualmente vemos una de esas factores fundamentales de la proclamación como doctora, ¿no? Y es vivir esa santidad con mucha intensidad. Y luego también sobre su doctrina, dijo que la doctrina de Santa Teresa brilla por los carismas de la verdad, de fidelidad a la fe católica que veíamos justo en esos momentos en los que se acerca a sus directores espirituales, a los sacerdotes, a preguntarles si todo era coherente con la doctrina social de la Iglesia, y la utilidad para la formación de las almas. Y se podría resaltar de modo particular otro carisma, el de la sabiduría, que nos hace pensar en el aspecto más atrayente y al mismo tiempo más misterioso del doctorado de Santa Teresa, es decir, en el influjo de la inspiración divina en esta prodigiosa y mística escritora. De verdad que cuando uno piensa en esta mujer, uno dice, wow, qué norte tenía en la vida, que realmente pues fue sabia y esa sabiduría iba ordenando todo. Pero así, para darles este dato curioso, hasta ahora en toda la historia de la Iglesia hay 36 doctores y doctoras de la Iglesia, pero solo hay 4 mujeres. Y es que dentro de estos doctores estamos hablando de personas muy muy sabias como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Buenaventura. Y dentro de las mujeres tenemos a Santa Teresa de Jesús, siendo la primera, nuestra guerrera de este episodio, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Hildegarda de Bingen. Eventualmente, de las cuales todas tendremos un espacio en este podcast. Entonces, como vemos, pues la doctrina y la declaratoria de doctora pues requiere que haya mucha profundidad, que una doctrina excelente. Así que, no sé, Anita, ¿por qué no nos cuentas un poco de sus obras y de todo lo que podemos aprender de ellas? Sí, ya hablábamos un poco como de su vida, ¿no? Y que es realmente apasionante, pero pues dado que es la primera doctora de la Iglesia, vale la pena dedicarle un tiempo considerable a sus obras, al aporte que ella hizo a la doctrina. Ella es increíble. Entonces ella primero escribía poesía lírica religiosa, como así como por pasatiempo, como yo no tengo nada que hacer, escribo poesía lírica religiosa. Pero además tenía unos libros, pues tuvo libros de muchísima relevancia religiosa. Algunos de los más importantes son pues el libro de su vida, que pues lo hemos citado un montón porque es su autobiografía contada por ella misma, como con los sentimientos que tuvo en cada uno de estos momentos. En realidad este libro se llama Las Misericordias de Dios, su vida contada por ella misma. Este fue el libro que, como les decíamos, leyó Edith Stein en una noche, que fue fundamental para su conversión, que esto también es muy bonito porque Santa Teresa de Ávila pues es una mujer muy sabia, pero claro, también por el momento histórico no tiene esta formación académica que, por ejemplo, sí tiene Edith Stein. Y fíjense el impacto que tuvo en esta otra mujer supremamente intelectual también, es muy llamativo. En este libro se muestra especialmente su relación cercana con Dios y sus experiencias místicas. Ella las describe con mucho detalle. Pero también, y aquí yo sé que Juana va a estar muy de acuerdo conmigo, porque somos como muy prácticas, es muy emocionante leer la autobiografía porque Santa Teresa tiene la habilidad de hablar de cosas súper complejas, como a través de sus experiencias,
haciéndolas muy prácticas. Se vuelve casi como un manual de vida, como qué hacer, como si hay una tentación, aléjate, o sea, algo que uno a veces necesita. Y este libro, pues para mí se va a volver como algo muy central en mi biblioteca. Yo lo alquilé, pero estoy segura que lo voy a comprar porque es que está buenísimo. Y además les digo que cada que leía una página me sentía hablando con una amiga, como con esas amigas que son sinceras, que no son para pasar el rato, sino que están ahí para decirle a uno la verdad, como con cierta autoridad, pero con cariño. Entonces, no, de verdad vale toda la pena leérsela. El otro libro que es muy famoso de ella son Las Fundaciones, que relata pues la fundación de los primeros 18 conventos de la Reforma y las dificultades por las que tuvo que pasar. Y entonces, claro, ella sin quererlo, porque no es como vanagloriándose de todas las aventuras que tuvo que pasar y lo valiente que tuvo que ser, pues muestra al fondo esa valentía que pues solo se la pudo dar el Señor, porque no había otra forma en ese momento, siendo una mujer en el siglo XVI, como decíamos, viajando por toda España. Hay otra que es El Camino de la Perfección, que es muy práctico. Ella lo escribió como una guía de acción para sus monjas. Y vemos como que ella es eso, una mujer muy práctica que se describe más a explicar el cómo, teniendo muy claro el qué, pero explicar mucho el cómo, el camino a la santidad y pues mostrándonos que todos estamos llamados a eso, a la santidad. Y hay uno que es su obra teológica más relevante, que es como súper estudiada y como 1.000.000 de comentarios sobre esta obra, que es Las Moradas o El Castillo Interior, que es pues todo un repensar del camino a la unión con Dios y a ese como matrimonio espiritual del que ella habla. Entonces no sé si Juana nos quieres contar un poquito más de este. Bueno, antes de hablarles de ese libro ahorita que Maps decía, bueno, que esta es una de las 4 doctoras de la iglesia. Justamente hoy que estamos grabando el capítulo, hoy es el día de otra de esas doctoras, ¿no? De Santa Catalina de Siena. Y yo digo pues que será providencial que hayamos terminado grabando el capítulo hoy. Queremos contarles, porque me parece muy relevante contarles que este capítulo no lo pudimos grabar en el tiempo que habíamos pensado porque tuvimos múltiples inconvenientes, calamidades domésticas, si les contáramos. Entonces, lo digo porque sin duda este episodio tienen que escucharlo porque el Señor siempre sabe que pudimos sentarnos hoy y pues nos encomendamos también a Santa Catalina de Siena hoy para que esto llegue a muchos corazones, este capítulo, y podamos transformar vidas también a través de ese podcast. Entonces, bueno, Ana les decía esta obra de Las Moradas o Castillo Interior, que es su obra teológica más relevante de Santa Teresa, porque aquí asimila el alma con un castillo medieval y 7 moradas por las que debe transitar ese alma hasta llegar por fin a esa unidad con la esencia divina. Y esta obra la escribió en una época muy tensa de su vida, de nuevo reconociendo su propia humanidad, que esto me parece muy bonito, ¿no? Y como esa debilidad del alma y cómo ella tuvo también que pasar por todos estos momentos de la oración. Y es muy alentador y muy tranquilizante para todas, porque de nuevo nos permite reconocer nuestra humanidad y saber que llegar allá y transitar ese camino pues no necesariamente ni es rápido ni es fácil, y hay que atravesar esa cruz y esas dificultades. Entonces aquí ella habla de distintas moradas. Entonces habla de unas moradas primeras donde se reconoce el ser humano como sí mismo y como una criatura de Dios, y esta es una visión pues por supuesto muy antropológica hoy que nos estamos cuestionando si debemos vivir en un mundo que está centrado en el ser humano o no. Bueno, esta es una obra que creo que hay que leer para reflexionar sobre ese tema. Las moradas segundas son ya cuando la persona escucha, ¿no? Se siente llamada por Dios y escucha la llamada, porque Dios siempre nos llama, pero cuando la persona escucha la llamada y descubre esa necesidad de orar, de dialogar con Dios, y debe insistir en esta decisión, porque no es fácil cuando uno empieza a orar, y los que lo han hecho se dan cuenta, pues que luego insistir en la oración es lo importante, ¿no? Esa perseverancia. Las moradas terceras es cuando ya se ha encontrado orden en la vida de la persona y se insiste en la oración, pero se debe reconocer que se es falible, o sea, que siguen existiendo esas debilidades. Las moradas cuartas, que ojalá las alcancemos en algún momento, ¿no? Es cuando ya la persona experimenta esa paz y ese silencio interior y realmente experimenta en la oración la presencia de Dios. En las moradas quintas la persona recibe la gracia de la unión con Dios, pero esa gracia pues es temporal, o sea, la recibe temporalmente. Pero ya las moradas sextas avanza en esa unión con Dios hasta llegar a lo que Santa Teresa llama el matrimonio espiritual, que es esa unión ya permanente con Dios. Esa presencia de Dios de forma permanente en su interior, esa confianza, ese abandono que ella también estaba tratando de buscar en su vida, por lo cual eso también yo creo que esto refleja, pues, como ella misma le dice, esa lucha interior que ella tuvo, ¿no?
Bueno, y la verdad es que esta mujer tan increíble nos deja muchas enseñanzas y se siente tan cercana, ¿no? Que vivió hace 5 siglos, como decía Ana, ya leyendo lo veía como un manual práctico para su vida, es impresionante, ¿no? En la celebración de los 50 años de su proclamación como doctora de la Iglesia, el Papa Francisco señalaba lo siguiente: su arrojo, su inteligencia, su tenacidad, a los que unió una sensibilidad para lo bello y una maternidad espiritual hacia todos aquellos que se aproximaban a su obra, son un ejemplo eximio del papel extraordinario que la mujer ha ejercido a lo largo de la historia en la Iglesia y la sociedad. Bueno, pues entonces qué impresionante poder contar con esta guerrera que se enamoró del Señor desde muy niña, queriendo incluso entregar la vida por Él, que se alejó y luego volvió a casa después de este periodo, y que nos deja estas enseñanzas tan impresionantes. Así que esperamos que este capítulo les haya gustado, como nosotros, esa historia de valentía, de amor, de tenacidad, y pues que nos sigan escuchando en su plataforma favorita. Y el capítulo que se viene es muy impresionante porque coincide con una fecha muy clave para la iglesia, así que esperamos poderlo grabar a tiempo y que también ustedes lo puedan oír. Un abrazo y nos vemos en la próxima.